Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me llamo María Jimena Suárez Sánchez. Actualmente curso el último año de la carrera de etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM. A continuación, me voy a referir un poco a lo que es la educación e identidad nacional, todo esto haciendo una reflexión bajo los talleres de música tradicional mexicana. A continuación, les voy a platicar un poquito de lo que es el origen o la historia de estos talleres. Esto es muy importante porque nos va a dar un panorama histórico acerca del por qué surgieron estos talleres. Bien, después del auge de la música de radio, que surgió aproximadamente en las décadas de los años 30 y 40, en la que fue muy difundida la música popular mexicana, algunos investigadores se preocuparon por preservarla de manera directa, para lo cual tuvieron que adentrarse en las regiones específicas para poderlas estudiar y divulgar este tipo de música a través de los músicos tradicionales. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que es el mariachi. Durante las décadas de los años 60 y 70 se gestaron diversos movimientos políticos y sociales que tuvieron gran relevancia en América Latina, lo que dio un auge en el estudio del folclore. Gran cantidad de músicos sí se dieron a la tarea de aprender a divulgar la música regional de cada país, lo que dio como resultado un importante movimiento cultural basado en la tradición, por lo que muchísimos jóvenes se internaron en las regiones que conservaban de manera más pura estas tradiciones musicales, por lo cual se acrecentó el interés de la audiencia por querer aprender a tocar este tipo de música. Algunos de estos músicos conformaron agrupaciones que interpretaban músicas de diversas regiones del continente, que aunque alejadas de este hecho folclórico propiamente, organizaban estos conciertos de divulgación, llegando incluso a Europa, a países como lo era Francia, donde también residían muchísimos músicos exiliados de sus países de origen por problemas políticos. Por su parte, México aparecieron grupos musicales tales como los folcloristas, Cade, los musiqueros y Onta, entre otros. En nuestro país, este movimiento se originó al conformarse grupos de música latinoamericana que gustaban de interpretar música andina y son cubano, pero que ocasionalmente agregaban algunas piezas de música mexicana. A dicho movimiento se le ha denominado por diversos autores como boom latinoamericano. Bien, algunos de estos músicos de raíz urbana principalmente comenzaron a realizar talleres de música folclórica latinoamericana, incluyendo la mexicana, como es el caso del maestro Héctor Sánchez. Más adelante, algunos músicos regionales emigraron hacia la capital de la República y comenzaron con esta impartición de talleres de música regional, pero ahora sí de música tradicional mexicana, y por lo cual se ha expandido en varias zonas urbanas del país. En ese sentido, dicha ponencia plantea cómo la didáctica musical que se están empleando en estos talleres que se imparten en la ciudad puede ser de manera muy heterogénea. Por un lado, tenemos lo que es la tradición oral, que consiste en la enseñanza de un repertorio musical que sea de memoria y que sea imitativo. Por otro lado, tenemos lo que es la enseñanza visual, utilizando diversas herramientas como nuestro fuerte. En este caso sería la partitura. En este caso vamos a hablar sobre el violín y su función respecto a estas dos didácticas y cómo adquieren una identidad sonora frente al mundo de la música tradicional mexicana. Ahora bien, voy a proseguir explicando cuáles son estos aspectos pedagógicos. En un primer plano, podemos afirmar que algunas fortalezas respecto a la tradición oral es que se sigue manteniendo de generación en generación. Es decir, si bien estas prácticas musicales van teniendo alteraciones o transformaciones a lo largo del tiempo, sí tratan de mantenerse a lo que era esta idea original.
Por otra parte, se conoce este repertorio, la secuencia de este y además las maneras de ejecutarse y en los momentos en que los puedes tocar, añadiendo el estilo particular de la zona que se esté enseñando o se esté aprendiendo. También se va manejando una suerte de circularidad de esta música entre los habitantes de la zona. También existe por otro lado ciertas debilidades respecto a este sistema, ¿no? Y es que en primer lugar tenemos que no todas las personas tienen esta facilidad de aprender de memoria y que también sea esta parte imitativa, ¿no? A veces también el tiempo nos gana, es decir, nosotros como alumnos de etnomusicología tenemos nuestras prácticas de campo a ciertas comunidades, tenemos, no sé, 5 días para registrar 10 músicas. El tiempo no nos va a permitir ni la memoria para poder tocarlos, si bien sí tenemos estas herramientas, lo que es el celular, las videograbadoras, cámaras o grabadoras de audio. Podríamos utilizarlas, pero no es tan sencillo, ya que estas comunidades a veces no nos dejan interactuar con ellos con estas tecnologías. Ahora bien, siguiendo este tenor, la enseñanza de la música tradicional utilizando como herramienta fundamental lo que es la partitura. También se encuentran múltiples beneficios, ¿no? Y tenemos en primer lugar el aprendizaje de una nueva lectoescritura que ya esté plasmada. También el no tener que trasladarse de una región a otra. Es decir, si el alumno reside en la capital del país y quiere aprender a tocar sones de tierra caliente, pero no tiene estas posibilidades económicas de ir allá, sí la partitura nos ayuda, digamos, a condensar pues esta música y para que no salga de su región de origen. También las partituras funcionan como un excelente registro de estas músicas. Si bien sí tengo que aclarar que la partitura no va a resolver todos los problemas de ejecución, pero sí nos va a dar una idea de dónde hacer los cambios de posición y también tocar de una manera más ordenada. También a la par de la música oral, también existe esta circularidad de la música por parte de los ocupantes de las zonas urbanas. Pero como todo lo claro, pues también tiene su oscuro. En este caso, la condensación del universo sonoro respecto a la música tradicional en unas líneas pautadas, sí surge una suerte de fosilización y academización musical, que sería un fenómeno en el que estas expresiones musicales quedan restringidas a una manera y a una forma de composición e interpretación muy específica que las están volviendo estáticas. En ese sentido, la partiturización sí va a perder todo este contexto y las realidades sonoras del pueblo. Es decir, este documento musical que no va a presentar ninguna relación con el contexto geográfico, social, político y económico en el que se están desarrollando las expresiones musicales que se están documentando. Entonces, en ese sentido, las partituras se están apropiando de una cultura ajena. Ahora bien, les voy a platicar un poquito acerca de mis experiencias respecto a estas dos didácticas. Y es que estas dos posturas me parece que ambas funcionan perfectamente y son experiencias súper enriquecedoras porque a través de la tradición oral se van valorando más las experiencias de las generaciones anteriores y por medio de la partitura se ha podido conocer música de otras regiones y de alguna manera las vamos haciendo propias. Mi método de enseñanza es una metodología híbrida que sí utiliza bien estas dos didácticas. Por un lado, empiezo a tocar la pieza que se va a abordar en la clase para que mis alumnos puedan escucharla y reconocerla auditivamente. Posteriormente de enseñar estas músicas, procedo a enseñar de memoria patrones rítmico-melódicos de la pieza que se está abordando. Aquí lo que yo estoy aplicando son 3 estilos de aprendizaje, que sería el aprendizaje visual, porque estamos viendo dónde van a caer nuestros deditos. El aprendizaje auditivo, porque estamos reconociendo si va a estar afinado o no está afinado las músicas que estamos tocando. Y también la parte kinestésica, porque también necesitamos esta memoria corporal que utilizamos en nuestra mano izquierda y en nuestra mano derecha. Una vez que ya tengan
esta pieza de memoria, tanto corporal como mental, respecto a este instrumento, procedo a mostrar y a enseñar lo que es la notación musical occidental para que también yo me vaya delimitando aún más el aprendizaje de mis alumnos. Y obviamente dependiendo del nivel voy a ir aumentando la dificultad del mismo. Gracias a esta parte de la partitura, porque para mí ha sido muchísimo más fácil explicar aspectos teóricos como lo son el solfeo, la armonía, la rítmica y ciertas dinámicas que conllevan las melodías que estamos tratando. Pero un aspecto bastante difícil de enseñar es el estilo de cada región, ya que no todo se toca igual. Pero también por esto me he servido de diversos cursos presenciales con los grupos como lo son Incuixochipili, los purépechas de Charapan, los brujos de Huejutla, Yolotecuani, los Almerón, entre otros. Además, me ha servido bastante el apoyo audiovisual de las plataformas de internet con los que contamos hoy en día. Sin lugar a dudas, el sentir mexicano y gusto por la preservación de la tradición musical, reforzado ya desde la Revolución Mexicana, continúa vigente hasta nuestros días. La educación musical que se imparte en los talleres de la Ciudad de México fortalece dicha identidad nacionalista al fomentar la cultura mexicana con su repertorio musical tradicional, abarcando la historia de nuestras regiones de acuerdo a ritmos, a melodías y compases ubicados aún en nuestra memoria colectiva. Pero sobre todo, estos talleres hacen de un espacio físico como lo son las casas de cultura, un lugar que es un lugar de esparcimiento y de educación social, cumpliendo con objetivos muy específicos, no solo que sean musicales, sino de identidad social, sin restricciones de edad o de género, lo cual hace muchísimo más enriquecedora esta experiencia. Quizás una reflexión respecto a este tema requeriría de un mayor espacio de tiempo por todo este bagaje cultural que implica. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar los valiosos instrumentos pedagógicos de los cuales me he servido para la impartición de mis clases, que sería el Compendio de Sones de México de Guillermo Bernal Maza, que comprende músicas de diferentes regiones del país. También las partituras de uso independiente del profesor José Daniel Rodríguez Mendoza, que cuenta con diversos géneros transcritos, y finalmente los manuales del sistema Roma, que son creación idea original del profesor Abel Isaías Rodríguez Mendoza. Este último está dirigido específicamente a niños y jóvenes. A manera de cierre, puedo compartir una experiencia como tallerista de música tradicional mexicana. Hace 10 años llegaron 6 niños a querer aprender a tocar música clásica, en el cual pues yo enseñé lo que es Bach, Mozart, el método Suzuki, Vivaldi, entre otros. Pero en una de esas visitas de mis alumnos llegaron unas amigas que también gustan de tocar la música mexicana, y nos escucharon tocar lo que son las perlitas, que es una polca. Y me preguntaron mis alumnos en ese momento qué era, cómo se tocaba, de dónde era. Ya una vez explicado, me pidieron que si se los podía enseñar. Entonces empezamos a enseñarle esto a mis alumnos. Para mí fue como una experiencia súper extraña, porque si te sales de esta zona de confort de dar clases de puros métodos, ¿no? De lo que es la música clásica. Ya han pasado 10 años de eso, y mis alumnos formaron su propio grupo, el grupo Mistontli, en el cual yo he participado como la directora y también como la arreglista del grupo de ellos. Y sí me gustaría compartirles un poco acerca de este trabajo de ellos. Entonces, a ver, ahora sí, aquí está.
Bien. De antemano les agradezco muchísimo toda su atención y si tuvieran alguna duda, o pregunta, les comparto estas direcciones de correo electrónico que su servidor aquí les deja. Cualquier duda, no tengan empacho en escribirme, o si tienen algún comentario también acerca de lo que fue esta ponencia. Muchísimas gracias y les mando un afectuoso saludo.